San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 22. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús inaugura el comienzo de su vida pública. Los evangelios comienzan con la proclamación del bautismo de Cristo. De hecho, todavía se encuentra la narración del bautismo en el primer capítulo del Evangelio según Marcos 1, 9, 11. Mateo y Lucas narran el bautismo en el tercer capítulo. Mateo 3, 13, 17 y Lucas 3, 21, 22, porque los capítulos primero y segundo fueron introducidos en una fecha posterior. El acontecimiento del bautismo contiene, en resumen, todo el Evangelio de Jesús. Se preparó 30 años por este momento importante en su vida y después necesitó solo 3 años para cumplirlo. Ya en el episodio del templo, Jesús había anunciado a su madre que él debía de estar en las cosas de su padre. Lucas 2:49. La voluntad de su padre era el eje de su vida. Al dejar su casa, Jesús es un hombre solitario, no pertenece a nadie, a ninguna familia, a ningún pueblo. Su misión es la de llevar la buena noticia a los pobres y a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y para la libertad de los oprimidos. Lucas 4:18. Jesús pertenece a todos, a los pobres, a los ciegos, a los cautivos, a los marginados, a los enfermos, y esto significa que era un hombre solitario. Es la soledad de pertenecer a todos. Jesús aparece en el Jordán, donde Juan el Bautista está predicando y bautizando a Jesús. Y Jesús se incorpora a la multitud y escucha a Juan. El bautismo de Juan es uno de arrepentimiento y perdón de los pecados. No basta ser un hijo de Abraham, porque uno tiene que cambiar su estilo de vida. Juan se dirige a los judíos y pide su conversión. Mateo 3, 1, 12. Jesús se siente interpretado por las palabras de Juan y se mete en la cola esperando su turno. Jesús no pide privilegios excepcionales. Jesús se une a la humanidad y opta por compartir nuestra vida, de solidarizarse con la humanidad. Por ello, la solidaridad de Cristo se reduce a mezclarse con toda la gente. También implica compartir la culpa y el pecado humano. Juan se escandaliza, pero Jesús insiste porque quiere recibir el bautismo de Juan, es decir, quiere ser tratado como un pecador. Posteriormente, esta solidaridad llega al extremo que Jesús se convertirá en pecado. A quien no conoció pecados, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21.
Los cielos se abren y se escucha una voz: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. Esta frase está sacada del Antiguo Testamento, siendo el primer versículo del primer canto del siervo de Yahvé. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Isaías 42:1. Los judíos conocían las escrituras y en esta frase se encuentra una clara referencia a las profecías que hablaban del Mesías que debía venir. Los 4 cantos del siervo de Yahvé presentan a ese Mesías que había de venir. En estas profecías se pueden destacar 3 elementos. El siervo es enviado para cumplir una misión en nombre de Yahvé. Isaías 54. El siervo es enviado para servir al pueblo, para liberarlo. Isaías 42:3. El siervo pagará el precio, es decir, la entrega completa de sí mismo. Isaías 53:3. La vida del siervo mediante el dolor dará frutos. Al bautizarse Jesús acepta el contenido de los 4 cantos sobre el siervo de Yahvé. Jesús se vacía para poder cumplir la voluntad de Dios. Jesús se hace totalmente disponible. Jesús no siguió el ritual del bautismo. Los judíos se acercaban a la orilla del río, inclinaban la cabeza y se efectuaban la inmersión en el agua, después del cual confesaban sus pecados de pie. Solo entonces se alejaban del lugar. En el caso de Jesús, al salir del agua, Él se aleja sin la confesión de los pecados. Por el contrario, la única confesión que se encuentra es la del Padre, que confirma la presencia de su propio Hijo. Jesús es glorificado por el Padre. San Pablo explica que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús, en su muerte con él sepultados por el bautismo, para que al igual que Cristo, también sean resucitados de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, y así vivir una vida nueva. Romanos 6:1-4. El bautismo significa abrirse y aceptar la opción de Cristo para que Él siga viviendo y actuando a través de la vida del cristiano en el hoy de la historia.